Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. Los cimientos de acero. Dan Smith estaba de pie junto a los ventanales de su oficina en el penthouse, observando la ciudad extenderse bajo él como un tablero de ajedrez, donde él controlaba cada pieza. A sus 38 años, había construido Smith Enterprises desde la nada, un imperio inmobiliario valorado en $500 millones que comenzó con un único almacén clausurado que compró con sus últimos $1.000 hace 15 años. La cicatriz que iba desde su sien izquierda hasta la mandíbula contaba la historia de sus comienzos. Su padre, Samuel Sherwood, lo había echado a los 18 años sin nada más que la ropa que llevaba puesta y una mueca de desprecio. «No eres de mi sangre», le había escupido Samuel esa noche. «El hijo bastardo de tu madre nunca heredará lo que es mío». Pero Dan había tomado el apellido de soltera de su madre y había construido algo que Samuel nunca podría tocar. O eso creía él. Su esposa, Jennifer Berg, entró en la oficina sin llamar, con su cabello rubio perfectamente peinado y sus tacones de diseñador resonando contra el suelo de mármol. Había sido camarera de cócteles cuando se conocieron hace 10 años, pero ahora se comportaba como si fuera de la realeza. El matrimonio con Dan le había dado esa confianza, aunque él había comenzado a notar que sus ojos ya nunca se encontraban con los suyos. «Los inversores están llegando para la celebración de la OPI de mañana», dijo Jennifer, sin levantar la vista de su teléfono. «He confirmado el catering». «¿Y dónde estuviste ayer por la tarde?» La voz de Dan era tranquila, pero quienes lo conocían reconocían el acero que había debajo. Los dedos de Jennifer se detuvieron en la pantalla de su teléfono por solo una fracción de segundo. «De compras con Cari». «Te lo dije». Su hermana, Cari Valencia, ya había confirmado que Jennifer no estuvo con ella ayer. Pero Dan no dijo nada. Aprendió hace mucho tiempo que la información era más valiosa que un enfrentamiento público. Y esta noche, cena con unos amigos de la Junta de Caridad. Otra mentira. El jefe de seguridad de Dan, Bill Arden, ya había confirmado que esos amigos estaban fuera de la ciudad. Dan se volvió hacia la ventana. Detrás de él, Jennifer vaciló, quizás sintiendo algo diferente en su comportamiento, pero se fue sin decir una palabra más. 30 minutos después, Marguerite Shepard llamó y entró. Su socia y confidente más cercana, Marguerite lo había apoyado en cada batalla. Era 10 años mayor que él, afilada como una cuchilla y la única persona que realmente entendía la visión de Dan. «Los contratos finales están listos para la firma», dijo, colocando los documentos sobre su escritorio. «Mañana, Smith Enterprises sale a bolsa y tendrás activos líquidos por valor de más de $800 millones. A menos que algo salga mal», dijo Dan en voz baja. Marguerite estudió su rostro. «¿Qué te preocupa?» Dan mostró las imágenes de seguridad en su ordenador, Jennifer entrando en el Ritz-Carlton ayer a las 2 de la tarde. Y quedándose 3 horas. El mismo hotel donde se alojaba su hermano, Ryan Ellison, desde que llegó a la ciudad. «La familia», dijo Dan simplemente. La expresión de Marguerite se endureció. Había visto a la familia de Dan rondar como buitres durante años, esperando su oportunidad. «¿Qué necesitas?» «Mañana por la noche, después de la celebración, quiero que transfieras todas nuestras participaciones internacionales a la filial de las Caimán. Haz que parezca rutinario. Eso es casi el 60% de nuestros activos. Confía en mí». Esa noche, Dan regresó a su mansión de Beacon Hill y encontró a Jennifer preparándose para su cena ficticia. Llevaba un vestido rojo que le había comprado en París, con diamantes brillando en su garganta. Diamantes que él había ganado mientras su propia familia se reía de su ambición. «Estás preciosa», dijo, y lo decía en serio. A pesar de todo, Jennifer había sido el único punto brillante en su vida durante una década. Confiaba en ella para todo. «Gracias». Le besó la mejilla, su perfume era familiar y embriagador. «No me esperes despierto. Puede que sea una noche larga». Cuando su coche se alejó, Dan hizo una llamada. «Bill, necesito que la sigas». Vigilancia completa. 1 hora más tarde, su teléfono vibró con fotos, Jennifer entrando en la habitación de hotel de Ryan, su abrazo en la ventana, las sombras moviéndose detrás de las cortinas cerradas.
Dan se quedó mirando las imágenes hasta que se grabaron en su memoria. Luego las borró y se sirvió un whisky. Su teléfono sonó. La voz ronca de Samuel Sherwood llenó el silencio. Chico, mañana es tu gran día. Ryan me dijo que la OPI está garantizada para duplicar tu valor de la noche a la mañana. ¿Lo está? Bien. Quizás finalmente llegues a ser algo digno del nombre Sherwood. Casi se rió. Samuel todavía pensaba que esto se trataba de su aprobación. ¿Estarás allí mañana por la noche? No me lo perdería. Ryan viene en avión con unos inversores de Chicago. Tipos con mucho dinero. Después de colgar, Dan fue a su caja fuerte y sacó una carpeta gruesa, 5 años de investigación privada sobre los negocios de Samuel, las deudas de juego de Ryan y los hábitos de gasto de Jennifer. Había esperado no necesitarla nunca, pero la esperanza era un lujo que ya no podía permitirse. Capítulo 2. La red de titanes. La mañana de la celebración de la OPI amaneció fresca y despejada. Las acciones de Smith Enterprises habían abierto a $42 y cerrado a 58 en su primer día de cotización. La prensa financiera lo calificó como una de las ofertas públicas más exitosas del año. Dan llegó a la oficina y encontró a Ryan ya allí, encantando a la asistente de Margarite. Su hermano menor había heredado el pico de oro y el rostro apuesto de su padre, pero nada de su ética de trabajo. A los 35 años, Ryan vivía de las distribuciones de un fondo fiduciario y de planes para hacerse rico rápidamente que invariablemente fracasaban. Danny, amigo. Ryan lo abrazó con una calidez ensayada. Un día increíble. Mamá estaría muy orgullosa. Su madre había muerto cuando Dan tenía 12 años, dejándolo indefenso ante la crueldad de Samuel. Ryan solo tenía 9, demasiado joven para recordar las noches en que Dan pasaba hambre para que su hermano pequeño pudiera comer. Lo estaría, asintió Dan. ¿Cómo van los negocios en Chicago? La sonrisa de Ryan vaciló. Creciendo. De hecho, quería hablar contigo sobre algunas oportunidades. Desarrollo inmobiliario en el South Side. Con tu éxito aquí, podríamos. No estoy interesado en Chicago, Ryan. Claro. Tienes suficiente en tu plato. Pero Dan captó la desesperación en los ojos de Ryan. Las oportunidades de Chicago eran, sin duda, parte de algún plan para cubrir sus deudas de juego. Tom Patterson, el abogado y amigo de la infancia de Dan, le había proporcionado un informe financiero completo. Ryan debía casi $2 millones a gente muy peligrosa. Jennifer llegó al mediodía, trayendo el almuerzo del restaurante favorito de Dan, un gesto que lo habría conmovido 24 horas antes. Ahora lo veía por lo que era, culpa. Pareces tenso, dijo, observándolo remover la comida en su plato. Es un gran día. Después de esta noche, podemos tomarnos esas vacaciones en Grecia. Solo nosotros dos. Dan asintió, aunque ambos sabían que no habría vacaciones. Para mañana, su matrimonio habría terminado. Esa tarde, Samuel llegó con los inversores de Chicago, 3 hombres con trajes caros que parecían más los acreedores de Ryan que empresarios legítimos. Dan reconoció el tipo de sus primeros días, tiburones que olían la sangre en el agua. Mi hijo, anunció Samuel con orgullo a quien quisiera escuchar. Construyó este imperio desde la nada. La ironía no pasó desapercibida para Dan. Durante 20 años, Samuel había negado su relación. Ahora, con las cámaras grabando y el dinero fluyendo, Dan volvía a ser su hijo de repente. La celebración en sí se llevó a cabo en el último piso de la Torre Credencial, con vistas panorámicas del horizonte de Boston. 300 invitados se mezclaban entre exhibiciones que mostraban los proyectos más exitosos de Smith Enterprises. Políticos locales, líderes empresariales y personalidades de los medios de comunicación vinieron a rendir homenaje al magnate más nuevo de la ciudad. Dan se movía entre la multitud como un actor interpretando un papel, aceptando felicitaciones mientras su mente se centraba en el verdadero propósito de la noche. Había posicionado a aliados clave por toda la sala, Tom Patterson cerca del bar, Bill Arden monitoreando las cámaras de seguridad, Margarite gestionando la lista de invitados. A las 8 de la tarde, Samuel pidió atención. La multitud se reunió mientras él tomaba el micrófono, su rostro curtido enrojecido por el alcohol y el orgullo.
Hace 20 años, le dije a mi chico que nunca llegaría a nada, comenzó Samuel, su voz resonando por la sala silenciosa. Me equivoqué. Totalmente equivocado. Dan Smith le ha mostrado a esta ciudad lo que la visión y la determinación pueden lograr. Un aplauso recorrió la multitud. Dan sonrió y asintió, interpretando su papel a la perfección. Pero el éxito no se trata solo de un hombre, continuó Samuel. Se trata de la familia, y estoy orgulloso de anunciar que mi hijo menor, Ryan, ha decidido unirse a Smith Enterprises como director de desarrollo. Las palabras golpearon a Dan como un golpe físico. Había sospechado algo, pero esto superaba sus peores temores. A su alrededor, la multitud aplaudía cortésmente, sin saber que estaban presenciando un golpe. Ryan dio un paso adelante, sonriendo. Gracias, papá, y gracias, Danny, por darme esta oportunidad. Dan nunca le había ofrecido ningún puesto a su hermano. Esto había sido planeado, orquestado a sus espaldas. Pero Samuel no había terminado. Y hablando de familia, tengo otro anuncio. Hizo un gesto, y Jennifer emergió de la multitud, radiante con su vestido rojo. Caminó hasta el lado de Ryan, y a Dan se le heló la sangre. Mi hijo, Ryan, y Jennifer tienen una noticia que compartir. Ryan tomó la mano de Jennifer, su sonrisa triunfante. Jennifer y yo estamos comprometidos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. A su alrededor, comenzaron murmullos confusos mientras los invitados intentaban procesar lo que acababan de escuchar. La voz de Samuel retumbó sobre la multitud. Todo el mérito es para mi hijo menor. Mientras Danny construía el negocio, Ryan construyó las relaciones que importan. El amor lo conquista todo. Rises. Algunos de los invitados se reían de verdad, pensando que era una broma elaborada. Otros parecían horrorizados, finalmente entendiendo lo que estaba sucediendo. Dan se quedó paralizado, sintiendo el peso de 300 miradas. Su esposa, futura exesposa, y su hermano lo miraban con expresiones que mezclaban culpa y desafío. Dan y la voz de Samuel tenía un tono burlón. ¿No vas a felicitar a la feliz pareja? El viejo estaba disfrutando esto. 20 años de resentimiento cristalizados en este momento. Samuel finalmente tenía su venganza por el éxito de Dan. Sin decir una palabra, Dan se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Detrás de él, los murmullos se hicieron más fuertes, pero no miró hacia atrás. Les había dado todo a estas personas, su confianza, su amor, su lealtad. Y lo habían usado para destruirlo públicamente. Pero al llegar al ascensor, el reflejo de Dan en las puertas de acero pulido mostró algo que habría aterrorizado a cualquiera que realmente lo conociera. Estaba sonriendo. Capítulo 3. La mañana después de la traición. Dan pasó la noche en su oficina, no por desesperación, sino por cálculo. Mientras la ciudad dormía, trabajó con la precisión glacial que había construido su imperio. Cada documento, cada contrato, cada activo, los revisó todos con nuevos ojos. A las 6 de la mañana, Margarite llegó y lo encontró todavía en su escritorio, rodeado de documentos legales e informes financieros. Las transferencias internacionales están completas, dijo sin preámbulos. Cayman Holdings ahora controla el 58% de nuestros activos. Bien. ¿Y la respuesta de los medios? Contenida, en su mayoría. La gente de Tom mató la historia en 3 medios importantes, pero las redes sociales están que arden. La prensa de negocios lo llama la celebración de OPI más dramática de la historia. Dan asintió. Su humillación pública serviría perfectamente a sus propósitos. Hay algo más, continuó Margarite. Jennifer llamó hace una hora. Quiere reunirse esta mañana para explicarlo todo. ¿Dónde? ¿En la casa? Dice que Ryan no viene. Quiere hablar contigo a solas. Dan casi sintió lástima por ella. Jennifer todavía pensaba que podía manipularlo, arreglar las cosas con lágrimas y explicaciones. No tenía idea de lo que había despertado. A las 9 de la mañana, Dan llegó a su mansión de Beacon Hill y encontró a Jennifer esperando en la sala de estar. Había estado llorando. Su maquillaje estaba corrido,
Su fachada perfecta, resquebrajada. Parecía más pequeña, de alguna manera disminuida. Dan, por favor, siéntate. Necesito explicarte. ¿Cuánto tiempo? Su voz era tranquila, conversacional. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi hermano? La compostura de Jennifer se hizo añicos. 6 meses, quizás 7. Nunca quise que sucediera, Dan. Simplemente. Sucedió. Como caerse por las escaleras. Ryan me entiende de maneras que tú no. Siempre estás trabajando, siempre concentrado en el negocio. Me sentía invisible. Dan estudió su rostro, memorizando cada detalle. Así que decidiste hacerme invisible a mí. No se suponía que fuera público. Samuel planeó todo ese anuncio sin decírnoslo. Ryan estaba furioso. ¿Lo estaba? La sonrisa de Dan era gélida. Porque a mí me pareció bastante complacido. Jennifer se acercó, su perfume todavía embriagador. Podemos superar esto. Terapia de pareja, terapia, lo que necesites. Cometí un error, pero te amo. Por un momento, Dan casi le creyó. 10 años de matrimonio no podían borrarse en una sola noche. Pero luego recordó las fotos, las mentiras, la humillación pública que ella había permitido que sucediera. Hoy mismo presento la demanda de divorcio, dijo simplemente. Dan, por favor. Recibirás los papeles para el viernes. Te sugiero que consigas un abogado. ¿Y qué pasa con el negocio? ¿El dinero? Ahí estaba la verdadera pregunta. Jennifer se había acostumbrado a la riqueza, al estilo de vida que su éxito le proporcionaba. La perspectiva de perderlo la aterrorizaba más que perderlo a él. Recibirás lo que permite el acuerdo prenupcial, que, si recuerdas, no es mucho. El rostro de Jennifer se endureció. No puedes dejarme sin nada. Ayudé a construir esta empresa. Posaste para fotografías y asististe a eventos de caridad. Eso no es construir una empresa. Ryan no dejará que me destruyas. Dan se rió, un sonido desprovisto de calidez. Ryan no puede salvarse a sí mismo, y mucho menos a ti. Después de que Jennifer se fuera, Dan llamó a Tom Patterson. Su amigo más antiguo llegó en menos de una hora, con expresión sombría. Los papeles del divorcio están listos, dijo Tom. Pero Dan, hay algo que necesitas saber. Samuel ha estado haciendo llamadas toda la mañana. Está tratando de organizar a los miembros de la junta, convencerlos de que eres inestable. Déjalo. Podría forzar un voto de no confianza. Perderías el control de tu propia empresa. Tom, ¿quién posee el 58% de las participaciones internacionales de Smith Enterprises? La filial de las Caimán. Pero. Los ojos de Tom se abrieron de par en par al comprender. Moviste los activos. Anoche, mientras celebraban. Samuel puede quedarse con las operaciones estadounidenses. Lo que queda de ellas. El valor real está ahora en el extranjero. Eso es brillante. ¿Pero qué hay de Jennifer? Podría alegar abandono, argumentar que el acuerdo prenupcial no es válido. Dan sacó una carpeta gruesa. Jennifer ha estado usando tarjetas de crédito de la empresa para gastos personales, $300,000 en 2 años. También tiene una cita permanente con el Dr. Marcus Webb, un especialista en fertilidad. Tom frunció el ceño. ¿Especialista en fertilidad? Clínica de abortos. Ha estado tomando píldoras anticonceptivas durante 10 años mientras me decía que no podía concebir. Ha habido 4 procedimientos. La traición iba más allá del adulterio. Jennifer le había hecho creer que él era infértil, lo había visto culparse a sí mismo por su matrimonio sin hijos mientras se aseguraba en secreto de que siguiera siendo así. Esto destruye cualquier argumento de compasión, dijo Tom en voz baja. Y hay más. Dan extendió documentos financieros. Las deudas de juego de Ryan no son solo en casinos. Le debe dinero a Vincent Torino. Tom palideció.
Torino era un usurero con conexiones con las familias más peligrosas de Boston. ¿Cuánto? 2.7 millones de dólares. ¿Los inversores de Chicago en la fiesta de anoche? Trabajan para Torino. Jesús, Dan. Si Ryan no puede pagar. No puede, por eso necesita acceso a los activos de Smith Enterprises. Así que lo de anoche no fue solo para robarte a tu esposa. Fue para robarte tu empresa para pagar sus deudas. Dan asintió. Samuel cree que está protegiendo a su niño de oro. No tiene idea de que ha convertido a Ryan en un objetivo. ¿Qué vas a hacer? La sonrisa de Dan era depredadora. Voy a darles exactamente lo que quieren. Esa tarde, Dan convocó una reunión con Samuel y Ryan. Llegaron a su oficina con aspecto confiado, incluso engreído. Samuel llevaba su mejor traje, interpretando el papel de padre preocupado. Ryan tenía la expresión satisfecha de un hombre que creía haber ganado. Chicos, comenzó Samuel. Tenemos que hablar de anoche. Las emociones estaban a flor de piel. Quiero a Ryan como director de desarrollo, interrumpió Dan. Ambos hombres lo miraron en estado de shock. Dan, no tienes que. Comenzó Ryan. Sí, tengo que hacerlo. Eres familia. Y después de anoche, me di cuenta de que he sido egoísta. La empresa debería beneficiarse de tu experiencia. Los ojos de Samuel se entrecerraron con sospecha. ¿Cuál es el truco? No hay truco. Pero quiero que Ryan se encargue personalmente del proyecto de desarrollo de Chicago. ¿Todo? ¿El proyecto del Southside? La voz de Ryan se quebró ligeramente. 2.000 millones de dólares en potencial de desarrollo. Establecería a Smith Enterprises como un actor principal en el mercado del Medio Oeste. Eso es. Eso es increíble, Dan. Gracias. Dan firmó los documentos, nombrando a Ryan director de desarrollo con plena autoridad sobre el proyecto de Chicago. Mientras la pluma de su hermano se movía sobre los papeles, Dan sintió una fría satisfacción. Ryan no tenía idea de que acababa de firmar su propia sentencia de muerte. Capítulo 4. El arquitecto de la ruina. 3 días después del nombramiento de Ryan, el plan de Dan comenzó a desarrollarse con precisión mecánica. Desde su oficina en el penthouse, observaba a su hermano luchar con responsabilidades para las que nunca había estado preparado, mientras Jennifer llamaba repetidamente, llamadas que Dan ignoraba con satisfactoria indiferencia. Cari Valencia, la hermana menor de Jennifer, llamó a la puerta de su oficina exactamente a las 2 de la tarde. A diferencia de Jennifer, Cari había heredado la inteligencia práctica de su padre y la brújula moral de su madre. Había trabajado como contable forense antes de casarse, y la empresa de construcción de su marido había construido la mitad de los proyectos residenciales de Smith Enterprises. Tienes un aspecto terrible, dijo sin preámbulos, acomodándose en la silla frente a su escritorio. Gracias por venir. Jennifer no ha parado de llamarme. Cree que estás planeando algo. Lo estoy. Cari estudió su rostro, con una expresión indescifrable. Ella tomó su decisión, Dan. Se lo dije cuando empezó a ver a Ryan. ¿Lo sabías? Desde hace meses. Le rogué que lo dejara, que confesara antes de que fuera demasiado lejos. La voz de Cari llevaba una mezcla de ira y tristeza. Mi hermana siempre eligió el camino fácil. Ryan le prometió emoción, aventura, todas las cosas que ella pensaba que le faltaban en su matrimonio. ¿Y ahora? Ahora está aterrorizada. El acuerdo prenupcial la deja con casi nada. Y Ryan ya está mostrando su verdadera cara. Apenas le habla a menos que necesite algo. Dan se lo esperaba. El patrón de Ryan era consistente, encanto, conquista, abandono. Jennifer estaba aprendiendo lo que Dan siempre había sabido sobre su hermano. Tengo una proposición, dijo Dan. Te escucho. Jennifer va a necesitar ayuda cuando esto termine. Ayuda financiera, protección legal, quizás un nuevo comienzo en algún lugar. Estoy preparado para proporcionárselo, a través de ti. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, no quiero verla destruida.
Humillada, divorciada, financieramente limitada, sí. Pero no destruida. Cari se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres a cambio? Información. Jennifer confía en ti. Cuando hable de Ryan, de Samuel, de sus planes, necesito saberlo. ¿Quieres que espíe a mi propia hermana? Quiero que protejas a tu hermana de la gente que la está utilizando. Cari guardó silencio durante un largo momento. ¿Qué no me estás diciendo? Dan deslizó una fotografía sobre el escritorio, Ryan entrando en un almacén en South Boston, acompañado por dos hombres que Cari reconocería de los informes de crímenes de los periódicos. La gente de Vincent Torino. Las deudas de Ryan son más grandes de lo que nadie se imagina, y crecen a diario. ¿Cuánto? Casi 3 millones ahora, con intereses. El rostro de Cari se puso blanco. Jennifer no tiene ni idea. Ryan no se lo ha dicho. Pero cuando Torino pierda la paciencia, y lo hará, cualquiera cercano a Ryan se convierte en un objetivo potencial. ¿Estás diciendo que mi hermana está en peligro? Estoy diciendo que se ha aferrado a un barco que se hunde, y no sabe que está haciendo agua. Esa noche, Dan asistió a una gala de caridad en el Four Seasons, el mismo tipo de evento al que una vez asistió con Jennifer. Ahora iba solo, interpretando el papel del empresario herido pero digno. La compasión era palpable, y Dan la usó expertamente. Margaret Chan, la promotora inmobiliaria más influyente de la ciudad, se le acercó durante los cócteles. Dan, quería expresar mi apoyo en este momento difícil. Gracias, Margaret. El negocio continúa. Por supuesto. De hecho, he querido discutir el proyecto de Harbour Point contigo. Harbour Point era el desarrollo más grande de Smith Enterprises, un complejo de uso mixto que remodelaría el frente marítimo de Boston. También era el proyecto que se le había asignado a Ryan para supervisar como su primera gran responsabilidad. Ryan se encarga de eso ahora, dijo Dan con cuidado. Sí, lo oí. Pero hay preocupaciones sobre el cronograma. Algunos de los inversores están nerviosos por el cambio de liderazgo. Dan había sembrado esas preocupaciones a través de conversaciones cuidadosas con las partes interesadas clave. Ryan está ansioso por demostrar su valía. Estoy seguro de que superará las expectativas. Eso espero. El éxito del proyecto es crucial para todo el plan de desarrollo del frente marítimo. Esa noche, Dan revisó los últimos informes de vigilancia de Bill Arden. Ryan había estado bebiendo mucho, quedándose fuera hasta el amanecer y mostrando crecientes signos de estrés. También había comenzado a hacerle promesas a Jennifer sobre su futuro, promesas que requerían acceso a dinero que no tenía. A la mañana siguiente, Marguerite entregó los informes financieros que Dan había solicitado. La filial de las Caimán ahora controla el 72% de nuestros activos en el extranjero, dijo. Pero Dan, hay algo inusual en los informes de gastos de Ryan. Muéstramelo. Los documentos revelaron un patrón de cargos cuestionables, cenas caras con socios no identificados, adelantos en efectivo de cuentas de la empresa y honorarios de consultoría pagados a empresas fantasma. Está desviando fondos, dijo Marguerite. ¿Cuánto? $200.000 solo en la última semana. Dan sonrió. La desesperación de Ryan lo estaba volviendo descuidado, dejando un rastro de pruebas que sería imposible de explicar. Déjalo continuar, dijo Dan. Pero documenta todo. Esa tarde, Samuel llamó, exigiendo una reunión. Dan aceptó, curioso por ver cómo su padre manejaría los crecientes problemas de Ryan. Se encontraron en la mansión de Samuel en Beacon Hill, la misma casa donde Dan había pasado su miserable infancia. El viejo parecía cansado, su habitual fanfarronería reemplazada por un cálculo preocupado. Ryan está teniendo dificultades, dijo Samuel sin preámbulos. Está aprendiendo. Lleva tiempo entender el negocio. Los inversores de Harbour Point están haciendo preguntas. Quieren reunirse contigo directamente. Entonces deberían programar una cita a través de Ryan. Él está a cargo del proyecto. La fachada de Samuel se resquebrajó. Maldita sea, chico. Sabes que no está listo para este nivel de responsabilidad. Entonces, ¿por qué insististe en que lo ascendieran? ¿Por qué?
Samuel luchó con palabras que nunca le habían salido fácilmente. Porque es mi hijo, y quería que tuviera lo que tú construiste. La admisión quedó suspendida entre ellos como una cuchilla. Por primera vez en décadas, Samuel estaba siendo honesto sobre sus motivaciones. Ryan tendrá éxito o fracasará por su propio mérito, dijo Dan. Igual que yo. Lo estás preparando para que fracase. Le estoy dando la misma oportunidad que tú me diste a mí. Ni más, ni menos. Después de salir de la casa de Samuel, Dan condujo hasta el almacén de South Boston donde Ryan se había estado reuniendo con la gente de Torino. El edificio estaba vacío ahora, pero Dan tenía otras razones para estar allí. Tom Patterson lo esperaba dentro con planos arquitectónicos y documentos legales. La compra se ha completado, dijo Tom. Ahora eres el dueño del almacén y de la manzana circundante. Excelente. ¿Y el proyecto de Chicago? Los permisos están atascados en retrasos burocráticos. Ryan ha estado llamando a los funcionarios de la ciudad a diario, pero parece que cada solicitud se pierde o requiere documentación adicional. Dan asintió. Los retrasos no eran incompetencia burocrática. Eran obstáculos cuidadosamente orquestados diseñados para evitar que Ryan generara el dinero rápido que necesitaba para pagar sus deudas. ¿Cuánto tiempo falta para que Torino pierda la paciencia? Basado en su patrón con otros deudores, 2 semanas, quizás 3. El momento perfecto. Mientras Dan caminaba por el almacén vacío, casi podía ver las piezas de su plan encajando. Ryan fracasaría en Harbour Point, Samuel entraría en pánico y Jennifer se daría cuenta de que se había atado a un hombre sin futuro. Pero la belleza de la venganza de Dan no era solo su destrucción individual. Era como se destruirían unos a otros tratando de salvarse. Capítulo 5. La presión aumenta. 2 semanas después, comenzaron a aparecer grietas en la fachada que Ryan había construido a su alrededor. Dan observaba desde su oficina cómo su hermano caminaba de un lado a otro en la sala de conferencias durante una acalorada llamada telefónica con los inversores de Harbour Point, con el sudor perlando su frente a pesar del aire acondicionado. Los informes de inteligencia de Cary Valencia habían demostrado ser invaluables. Jennifer estaba cada vez más ansiosa por el comportamiento de Ryan, su consumo de alcohol, sus llamadas telefónicas secretas, sus promesas sobre su futuro que parecían cambiar a diario. Le confió a Cary que Ryan le había pedido que liquidara su colección de joyas por problemas temporales de flujo de efectivo. Empezó a hacer preguntas, informó Cary durante su reunión semanal, sobre las finanzas de Ryan, sobre por qué estás siendo tan cooperativo con su ascenso. ¿Qué sospecha? ¿Qué estás planeando algo? Jennifer no es estúpida, Dan. Te conoce lo suficiente como para reconocer cuando estás interpretando un papel. ¿Y Ryan? Está desesperado. Anoche, le preguntó a Jennifer sobre tus cuentas personales. Quería saber si ella tenía acceso a alguna de tus participaciones en el extranjero. Dan archivó esa información. El cronograma de Ryan se estaba acelerando, lo que significaba que Torino estaba aplicando presión. La mañana siguiente trajo la primera crisis que Dan había estado orquestando. Margaret Sun convocó una reunión de emergencia con todas las partes interesadas de Harbour Point, expresando su preocupación por los retrasos del proyecto y los sobrecostos. Dan llegó a la reunión y encontró a Ryan ya allí, con aspecto de no haber dormido en días. Los inversores reunidos, gestores de fondos de pensiones, socios de capital privado y funcionarios municipales llenaban la sala de conferencias con una ansiedad apenas contenida. El proyecto lleva 3 semanas de retraso, comenzó Margaret sin preámbulos. Los estudios de impacto ambiental están incompletos, los permisos de construcción aún están pendientes y las estimaciones de costos preliminares han aumentado en un 15%. Estos son desafíos de desarrollo normales, dijo Ryan, con la voz tensa. Todo proyecto importante se enfrenta a... Los desafíos normales no requieren reuniones de emergencia, interrumpió James Morrison, el representante principal del fondo de pensiones. Hemos invertido $60 millones basándonos en la reputación de Smith Enterprises de entregar a tiempo y dentro del presupuesto. Todos los ojos se volvieron hacia Dan. Él había construido esa reputación durante 15 años de ejecución impecable, y todos en la sala lo sabían. Mi hermano está manejando este proyecto de forma independiente, dijo Dan con calma. Tengo total confianza en sus habilidades.
Las palabras eran de apoyo, pero su tono conllevaba sutiles implicaciones que todos entendieron. Dan se estaba distanciando de los fracasos de Ryan mientras mantenía una negación plausible. Quizás necesitemos un acuerdo de consultoría, sugirió Morrison. Ryan liderando el proyecto con Dan proporcionando supervisión. Eso no será necesario, dijo Ryan rápidamente. Demasiado rápido. Dan estudió el rostro de su hermano y vio el pánico bajo la bravuconería. Ryan no podía permitirse la supervisión. Expondría el dinero que había estado robando de las cuentas del proyecto. En realidad, dijo Dan pensativamente, una auditoría independiente podría tranquilizar a todos. Traer contables externos para que revisen todos los gastos del proyecto hasta la fecha. El color se fue del rostro de Ryan. Una auditoría no es. No necesitamos. Excelente idea, dijo Morrison. La transparencia total genera confianza. Después de la reunión, Ryan acorraló a Dan en el pasillo, su compostura finalmente quebrándose. ¿Pero qué demonios estás haciendo? Gestionando las relaciones con los inversores. Parecías abrumado. No estoy abrumado. Lo estoy manejando todo perfectamente. Ah, sí. La voz de Dan era suave, curiosa. Porque desde donde yo lo veo, parece que te estás ahogando. Saboteaste los permisos. Sé que lo hiciste. Dan sonrió. Esa es una acusación seria. ¿Tienes pruebas? Las manos de Ryan temblaban ahora, ya fuera por ira, miedo o abstinencia de lo que sea que hubiera estado usando para sobrellevar la situación. Te conozco, Danny. Nunca perdonas a nadie que se cruza en tu camino. No asintió Dan. No lo hago. Esa tarde, Dan recibió una visita inesperada. El propio Vincent Torino apareció en el vestíbulo de su oficina, acompañado por dos hombres que parecían machacar hormigón como ejercicio. Torino era más bajo de lo que Dan esperaba, quizás 1,72 metros, con el pelo canoso y la apariencia suave de un hombre que había pasado más tiempo contando dinero que rompiendo huesos. Pero sus ojos eran gélidos, y su presencia llenó la habitación como una tormenta que se avecinaba. Señor Smith, dijo Torino, sentándose en una silla sin ser invitado. Deberíamos hablar. ¿Sobre qué? Su hermano me debe dinero. Mucho dinero. Las decisiones financieras de Ryan son su propia responsabilidad. Normalmente, sí. Pero cuando la familia está involucrada, las cosas se complican. La sonrisa de Torino era reptiliana. Usted es un hombre de negocios. Entiende el apalancamiento. Entiendo que las deudas de mi hermano no son asunto mío. Lo son cuando es el director de desarrollo de su empresa. Cuando está usando sus recursos para intentar pagarme. Así que Torino sabía sobre el desvío de fondos. Dan archivó esa información mientras mantenía su expresión neutral. Si tiene pruebas de mala conducta corporativa, le sugiero que se ponga en contacto con las autoridades. Torino se rió, un sonido como de cristal triturado. Las autoridades. Claro. No, señor Smith. Este es un asunto privado entre hombres de negocios. Entonces, haga sus negocios en privado con Ryan. Verá, ese es el problema. Ryan ha hecho promesas que no puede cumplir. El proyecto de Chicago del que me ha estado hablando. Parece que no está funcionando tan bien. Dan no dijo nada, dejando que el silencio se extendiera entre ellos. Pero usted, continuó Torino, usted tiene recursos. Recursos reales. Quizás podríamos llegar a un acuerdo. No estoy interesado en asociarme con usureros. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Los asociados de Torino se movieron ligeramente, sus chaquetas abriéndose lo suficiente como para revelar fundas de hombro. Usurero es un término tan feo, dijo Torino en voz baja. Prefiero especialista en financiación alternativa. Llámese como quiera. La respuesta es no. Torino se levantó lentamente, sus movimientos deliberados. Su hermano tiene 2 semanas para saldar su cuenta. Después de eso, bueno, los accidentes ocurren. Especialmente a la gente que se cree intocable.
Después de que se fueran, Dan llamó a Bill Arden. Triplica la seguridad alrededor del edificio y de mi casa, ordenó. Y pon una escolta a Cary Valencia. Podría convertirse en un objetivo si Torino decide aplicar presión a través de Jennifer. ¿Y la propia Jennifer? Dan lo consideró. A pesar de todo, no quería que Jennifer resultara herida. Humillada y divorciada, sí, pero no físicamente dañada. Protección discreta. Que no se dé cuenta. Esa noche, Dan trabajó hasta tarde, revisando los detalles finales de su plan. Mañana marcaría el principio del fin para Ryan, Samuel y Jennifer. Pero mientras se preparaba para irse, el ascensor privado sonó y Jennifer apareció. Tenía un aspecto terrible, ojeras bajo los ojos, su habitual apariencia perfecta desaliñada. Había estado llorando y sus manos temblaban mientras se acercaba a su escritorio. Dan, necesito tu ayuda. Necesitas un abogado. Por favor. Ryan está en problemas. Problemas serios. ¿Qué tipo de problemas? Le debe dinero a gente peligrosa. Vinieron a casa esta noche. La sangre de Dan se heló. ¿Qué dijeron? Que Ryan tenía 2 semanas para pagar $3 millones o empezarían a cobrar a los miembros de su familia. La voz de Jennifer se quebró. Sabían de mí, de Cary, de ti. Lo sabían todo. ¿Qué les dijiste? Nada. Estaba aterrorizada. Ryan intentó hacerse el duro, pero se rieron de él. Lo llamaron un niño de papá jugando en el mundo de los adultos. Dan rodeó el escritorio y guió a Jennifer a una silla. Hubiera hecho lo que le hubiera hecho, no merecía ser aterrorizada por los animales de Torino. ¿Dónde está Ryan ahora? No lo sé. Se fue después que ellos. Dijo que iba a arreglarlo todo. Jennifer, escúchame con atención. Vas a ir a casa de Cary esta noche. No vayas a casa. No llames a Ryan. No le digas a nadie dónde estás. Dan, ¿qué está pasando? ¿En qué clase de negocios está metido Ryan? Por un momento, Dan consideró contárselo todo, sobre el juego de Ryan, el dinero robado, el proyecto de Chicago que nunca fue real. Pero Jennifer tendría que aprender esas verdades por sí misma. Del tipo que hace que maten a la gente, dijo simplemente. Mientras Dan conducía a casa esa noche, sintió una mezcla de satisfacción e inquietud. Su plan estaba funcionando a la perfección, pero la amenaza directa de Torino había acelerado el cronograma. Ryan se estaba quedando sin opciones, lo que lo hacía exponencialmente más peligroso. Pero el peligro nunca había disuadido a Dan Smith. Si acaso, agudizaba su enfoque. Mañana comenzaría la verdadera guerra. Capítulo 6. La trampa se cierra. La mañana siguiente trajo noticias que cristalizaron la victoria de Dan. La auditoría independiente de Harbour Point había descubierto $800.000 en fondos desaparecidos, todos rastreados hasta las cuentas ejecutivas de Ryan. Los representantes del fondo de pensiones exigían cargos criminales, y la compañía de seguros del proyecto amenazaba con cancelar la cobertura. Dan estaba sentado en su oficina revisando los informes de la auditoría cuando Samuel irrumpió sin anunciarse, con el rostro morado de rabia. «Tú orquestaste esto», gruñó Samuel, golpeando los documentos sobre el escritorio de Dan. «Cada retraso en los permisos, cada obstáculo burocrático, lo planeaste todo». Le di a Ryan exactamente lo que pidió, autoridad sobre un proyecto importante. «Lo preparaste para que fracasara». «Lo preparé para que tuviera éxito». «Sus fracasos son suyos». La voz de Samuel bajó a un susurro. «Es tu hermano. Es tu hijo. Yo solo soy el bastardo que echaste a los 18, ¿recuerdas? Eso fue hace mucho tiempo. Fue ayer. Fue esta mañana. Es cada vez que me miras y ves algo que no te pertenece». Samuel pareció envejecer 10 años en ese momento, su fanfarronería colapsando en una derrota exhausta. «¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿El control de mis participaciones? Di tu precio». «No quiero nada de ti. Nunca lo quise». «Entonces, ¿por qué? ¿Por qué destruirlo?
Dan se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad que había conquistado. Porque él me destruyó a mí primero. En la celebración de mi OPI, frente a 300 personas. Se llevó a mi esposa, y tú lo aplaudiste por ello. Jennifer eligió irse. Jennifer fue seducida por promesas que Ryan no puede cumplir. Ahora está aprendiendo lo que valen esas promesas. El teléfono de Samuel sonó, un sonido áspero en la habitación llena de tensión. Después de una breve conversación, colgó con manos temblorosas. La policía quiere interrogar a Ryan sobre los fondos desaparecidos de Harbour Point. Entonces debería cooperar plenamente. Maldita sea, Dan. Ayúdalo. ¿Ayudarlo a qué? ¿A huir del país? ¿A esconder dinero robado? ¿A mentir a los investigadores? Dan se volvió hacia su padre. Querías que Ryan tuviera lo que yo construí. Bueno, esto es lo que yo construí, un negocio donde las acciones tienen consecuencias. Después de que Samuel se fuera, Margarite llegó con más información de inteligencia. Ryan ha estado llamando a bancos internacionales, informó. Está tratando de transferir dinero al extranjero, pero la mayoría de sus cuentas están congeladas a la espera de la auditoría. ¿Y Torino? Nuestras fuentes dicen que se está impacientando. 2 de sus asociados fueron vistos cerca del edificio de apartamentos de Ryan esta mañana. ¿Y Jennifer? Todavía en casa de Cary. Ha estado llamando a Ryan constantemente, pero él no contesta. Dan asintió. La presión estaba aumentando exactamente como lo había planeado. Ryan estaba atrapado entre cargos criminales y amenazas de usureros, sin salida excepto a través de Dan, quien no ofrecería piedad. Esa tarde, Ryan finalmente apareció en Smith Enterprises, escoltado por Tom Patterson y un abogado de defensa criminal que Dan no reconoció. Ryan parecía haber envejecido una década en 24 horas, sin afeitar, con los ojos hundidos, vistiendo la misma ropa de ayer. Tenemos que hablar, dijo Ryan sin preámbulos. Tu abogado está presente. Esta conversación está siendo grabada. Dan, por favor. De familia a familia. Podemos discutir asuntos de negocios a través de los canales apropiados. El abogado de Ryan, un hombre nervioso llamado David Yelle, se aclaró la garganta. Señor Smith, mi cliente está preparado para hacer una restitución completa por cualquier fondo desaparecido del proyecto. ¿Restitución? ¿Con qué dinero?, preguntó Dan. Según la auditoría, las cuentas personales de Ryan contienen aproximadamente $12,000. Estamos explorando varias opciones. ¿Como el dinero de Vincent Torino? La habitación quedó en silencio. El rostro de Ryan se puso ceniciento mientras su abogado parecía confundido. Señor Smith, dijo Yelle con cuidado, no estoy seguro de lo que está insinuando. Estoy insinuando que su cliente le debe dinero a un hombre peligroso y ha estado usando fondos de la empresa para intentar pagar esa deuda. Eso no es. Yo nunca. Ryan luchaba por encontrar las palabras. $3 millones, continuó Dan implacablemente. A un usurero que se especializa en romper piernas cuando los pagos se retrasan. ¿Cómo sabes lo de Torino?, susurró Ryan. Lo sé todo, Ryan. El juego, las deudas, el dinero robado, las amenazas. Sé de las reuniones en el almacén, de los falsos inversores de Chicago, de las promesas que le hiciste a Jennifer sobre un futuro que no puedes cumplir. El abogado de Ryan garabateaba notas frenéticamente, dándose cuenta claramente de que su cliente había sido menos que honesto sobre el alcance de sus problemas. ¿Qué quieres?, preguntó Ryan. Quiero que renuncies a Smith Enterprises inmediatamente. Quiero que cooperes plenamente con la investigación policial, y quiero que desaparezcas de Boston. No puedo simplemente desaparecer. Torino me encontrará en cualquier lugar. Ese no es mi problema. Dan, por favor. Eres mi hermano. La sangre es la sangre. Dan sonrió, la misma expresión fría que había aterrorizado a sus rivales de negocios durante 15 años. La sangre es la sangre. Por eso sigues respirando.
Después de que se fueran, Dan hizo una serie de llamadas telefónicas. La primera fue a un aeródromo privado fuera de Boston, organizando el transporte para alguien que podría necesitar salir del país rápidamente. La segunda fue a un banco offshore en las Islas Caimán, confirmando los protocolos de transferencia para una gran transacción en efectivo. La tercera llamada fue a Vincent Torino. Señor Torino, soy Dan Smith. Creo que tenemos algunos asuntos que discutir. Una hora más tarde, Torino llegó con los mismos dos asociados, pero esta vez su comportamiento fue más respetuoso. Dan tenía recursos que Torino quería, y ambos lo sabían. Señor Smith. Esperaba que reconsiderara nuestra conversación. Tengo una proposición, dijo Dan. La deuda de Ryan más los intereses acumulados. ¿Cuál es el total? $3.2 millones a día de hoy. Transferiré esa cantidad a una cuenta de su elección. Los ojos de Torino se entrecerraron con sospecha. ¿A cambio de? La deuda de Ryan queda perdonada, y nunca más contactará a ningún miembro de mi familia. Y su hermano deja de ser su problema. ¿Por qué haría esto? ¿Después de todo lo que le ha hecho? Dan consideró la pregunta. La respuesta honesta era compleja, en parte pragmatismo, en parte lealtad familiar residual, en parte cálculo frío para eliminar variables de su venganza. Porque quiero que viva con sus fracasos, no que muera por ellos. $3.2 millones es mucho dinero para salvar a un hombre que te robó a tu esposa. Es un pequeño precio para eliminar una distracción. Torino estudió el rostro de Dan durante un largo momento, luego asintió lentamente. Transfiera el dinero para mañana a medianoche. Después de eso, Ryan Smith no existe en lo que a mi organización respecta. De acuerdo. Después de que Torino se fuera, Dan se sentó solo en su oficina, viendo el sol ponerse sobre Boston. Para mañana por la noche, Ryan estaría libre de peligro físico inmediato, pero enfrentaría cargos criminales y la desgracia pública. Jennifer se enteraría de que su amante era un ladrón y un cobarde. Samuel vería a su niño de oro caer en desgracia. Y Dan finalmente tendría la paz que viene con la venganza perfecta. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Carrie: Jennifer quiere verte. ¿Sabe lo del dinero desaparecido? Dan respondió: mañana. Después de que la deuda esté saldada. Habría tiempo para explicaciones más tarde. Esta noche, tenía una última transferencia que hacer, una última pieza de su plan que ejecutar. Para medianoche, Vincent Torino sería $3.2 millones más rico, y Dan Smith sería dueño absoluto de la vida de su hermano. Capítulo 7. Comienza el ajuste de cuentas. La transferencia se realizó a las 11:47 de la noche, enviando $3.2 millones a una cuenta a nombre de Torino. Dan vio aparecer la confirmación en su pantalla con el mismo desapego que una vez sintió al revisar los informes de ganancias trimestrales. Era simplemente otra transacción comercial, aunque una que compraba la vida de su hermano. La mañana siguiente trajo el caos. El arresto de Ryan por malversación de fondos ocupó la portada del Boston Globe, con fotos de él siendo llevado esposado. El titular decía: heredero inmobiliario acusado de robo multimillonario. Jennifer llegó a la oficina de Dan antes de las 9 de la mañana, con el rostro como una máscara de shock y traición. Se movía como alguien en trance, como si el mundo se hubiera desplazado bajo sus pies y no pudiera encontrar terreno firme. ¿Es verdad?, preguntó sin preámbulos. ¿Todo? ¿El dinero robado, las deudas de juego, los usureros? Sí. Jennifer se hundió en la silla frente a su escritorio, su perfecta compostura finalmente rompiéndose por completo. Me dijo que estaba construyendo algo. Que el proyecto de Chicago lo haría rico. Nos haría ricos. Nunca hubo un proyecto en Chicago. Solo mentiras desesperadas para justificar el robo de las cuentas de Harbor Point. ¿Pero los inversores? La gente de Torino. Ryan les debía dinero, así que creó una fantasía sobre oportunidades de desarrollo para mantenerlos interesados. Las manos de Jennifer temblaban mientras procesaba esta información. ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Sobre el romance? Meses. ¿Sobre el juego y el robo?
Semanas. Podrías haberme advertido. ¿Habrías escuchado? La pregunta quedó suspendida entre ellos como una acusación. Ambos sabían la respuesta. Jennifer había estado demasiado embriagada por las promesas de emoción y aventura de Ryan como para escuchar advertencias sobre su carácter. ¿Qué pasa ahora?, susurró. Ahora enfrentas las consecuencias de tus elecciones. Dan, por favor. Sé que te hice daño, pero tuvimos 10 años juntos. Eso tiene que contar para algo. Sí cuenta. Por eso no enfrentas cargos criminales como cómplice. Los ojos de Jennifer se abrieron de par en par. ¿Qué quieres decir? Ryan usó tarjetas de crédito de la empresa a tu nombre. Cenas caras, habitaciones de hotel, compras de joyas, todo mientras malversaba fondos del proyecto. Técnicamente, podrías ser acusada como cómplice. Pero yo no lo sabía. Lo sé. Por eso me aseguré de que los fiscales entendieran tu situación. Jennifer lo miró fijamente, comenzando finalmente a comprender el alcance de la planificación de Dan. Tú orquestaste todo esto. Le di a Ryan suficiente cuerda para ahorcarse. Él eligió atar el nudo. ¿Y yo? ¿Fui solo un daño colateral? Dan estudió su rostro, todavía hermoso a pesar de las lágrimas, todavía la mujer que había amado durante una década. Tomaste tu decisión, Jennifer. Elegiste a Ryan por encima de mí. Emoción por encima de seguridad. Pasión por encima de compañerismo. Ahora te toca vivir con esa elección. Me equivoqué. Lo sé ahora. Ryan es débil, egoísta. Todo lo que dijiste que era. ¿Y yo qué soy? Implacable, frío, inflexible. La voz de Jennifer era apenas un susurro. Pero también eres fuerte, leal y honesto. Tiré a la basura lo mejor de mi vida por una fantasía. Sí, lo hiciste. No podemos. ¿No hay alguna manera de arreglar esto? Dan se reclinó en su silla, con una expresión indescifrable. ¿Arreglar qué? Los papeles del divorcio se finalizaron ayer. Ya no eres mi esposa. Legalmente, no. ¿Pero emocionalmente? Emocionalmente, moriste la noche que elegiste a mi hermano por encima de mí. Las palabras golpearon a Jennifer como golpes físicos. Comenzó a llorar de nuevo, pero no eran las lágrimas calculadas de la manipulación. Eran sollozos crudos y desesperados de un dolor genuino. Te amaba, dijo entre lágrimas. No. Amabas la vida que te proporcionaba, la casa, el dinero, el estatus. Cuando Ryan ofreció algo más emocionante, cambiaste a algo mejor. Eso no es verdad. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mis sueños, mis miedos, mis luchas? ¿Cuándo fue la última vez que quisiste saber de mí como persona en lugar de como proveedor? Jennifer abrió la boca para responder, luego la cerró. Ambos sabían la respuesta. No soy un monstruo, Jennifer. Recibirás la pensión alimenticia especificada en nuestro acuerdo prenupcial, suficiente para mantener un estilo de vida cómodo. Cari te ha ofrecido un puesto en la empresa de construcción de su marido. Puedes reconstruir tu vida. Sin ti. Sin mí. Jennifer se levantó lentamente, como si el movimiento le causara dolor físico. ¿Y qué hay de Ryan? ¿Qué pasa con él? ¿Irá a la cárcel? Probablemente. Tome estima de 18 meses a 3 años, dependiendo de las negociaciones del acuerdo de culpabilidad. Y el usurero ya no es un factor. Los ojos de Jennifer se abrieron de par en par al comprender. Pagaste su deuda. Eliminé una variable. $3 millones para salvar a un hombre que te traicionó. $3 millones para controlar la narrativa. Ryan está vivo para enfrentar la justicia en lugar de muerto por la bala de un usurero. Es un final mejor. ¿Para quién? Para todos los que tienen que vivir con las consecuencias. Después de que Jennifer se fuera, Dan dirigió su atención a la fase final de su plan. Samuel había estado llamando toda la mañana, exigiendo reuniones, amenazando con demandas, intentando desesperadamente salvar a su hijo.
Pero Dan tenía una lección más que enseñar al viejo. A las 2 de la tarde, Samuel llegó con su abogado y un equipo de contables, claramente preparado para la batalla. «Quiero el control de la defensa legal de mi hijo», anunció Samuel. «Cueste lo que cueste. Eso es entre tú y los abogados de Ryan. También quiero una contabilidad completa de tu papel en este desastre». «¿Qué papel sería ese?» «No te hagas el inocente conmigo, chico. Lo destruiste sistemáticamente». Dan extendió documentos sobre la mesa de conferencias, registros bancarios, informes de auditoría, declaraciones policiales. Le di a Ryan autoridad sobre un proyecto de $1.000 millones. Estos documentos muestran cómo usó esa autoridad. El abogado de Samuel, Philip Crane, revisó los papeles con creciente preocupación. «Señor Sherwood, estas son copias de transferencias bancarias, recibos de juego y documentación de préstamos. Su hijo parece haber robado casi $1 millón. Eso es imposible». «El rastro documental es exhaustivo», continuó Crane. «Recibos de casino, transferencias electrónicas a cuentas en el extranjero, pagos a usureros conocidos. Esto es malversación a nivel federal». El rostro de Samuel pasó por una serie de expresiones: incredulidad, ira y, finalmente, una comprensión horrorizada. «Lo sabías», le dijo a Dan. «Sabías que estaba jugando, sabías que estaba endeudado, y aún así le diste acceso a más dinero. Le di la oportunidad de tener éxito. Él eligió robar en su lugar. Podrías haberlo ayudado». «¿Cómo me ayudaste a mí? ¿Echándome a los 18? ¿Negando que era tu hijo durante 20 años? ¿Celebrando cuando fui humillado públicamente?» «Eso fue diferente». «No, no lo fue. Me enseñaste que la familia no significa nada cuando el interés personal está en juego. Aprendí bien esa lección». Samuel pareció derrumbarse por dentro, su edad finalmente mostrándose. «¿Qué quieres de mí?» «Nada. Nunca quise nada de ti». «Entonces, ¿por qué? ¿Por qué destruir a Ryan? ¿Por qué destruir a Jennifer? ¿Por qué destruirlo todo?» Dan se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que había conquistado. «Porque me enseñaste que la fuerza es lo único que importa. Me mostraste que la misericordia es debilidad, que el perdón es fracaso. Me convertí exactamente en lo que querías que me convirtiera. Nunca quise esto. Querías un hijo que no necesitara tu aprobación, que no se inmutara ante las amenazas, que aplastara a cualquiera que se le opusiera. Felicidades. Tuviste exactamente lo que pediste». Samuel se fue sin decir una palabra más, su abogado siguiéndolo con disculpas confusas. Dan los vio irse, sintiendo algo que no podía identificar del todo. No satisfacción, no victoria, sino quizás algo parecido a un cierre. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Margarite: «Ryan se declara culpable de cargos reducidos. 18 meses de mínima seguridad». Dan respondió: «Bien. Sobrevivirá a eso». Otro mensaje de texto, esta vez de Carrie: «Jennifer se muda de nuevo a California. Quería que me despidiera de ti por ella». Dan no respondió a ese. No quedaba nada que decir. Mientras el sol se ponía sobre Boston, Dan Smith se sentó solo en su oficina, dueño de un imperio construido sobre las ruinas de la traición de su familia. Había ganado por completo, absolutamente, sin piedad ni concesiones. Pero mientras observaba las luces de la ciudad comenzar a parpadear abajo, no pudo evitar la sensación de que la victoria sabía diferente de lo que esperaba. Capítulo 8. El golpe final. 6 meses después, Dan se encontraba en el vestíbulo de mármol de su más reciente adquisición, el edificio Sherwood, un monumento de 40 pisos al viejo dinero de Boston que había albergado la sede corporativa de Samuel durante 3 décadas. La ironía de poseer el legado de su padre no le pasó desapercibida. Samuel se había visto obligado a vender cuando los honorarios legales de Ryan y los pagos de restitución agotaron los activos líquidos de la familia. Dan había hecho la oferta ganadora a través de una empresa fantasma, pagando exactamente lo que valía el edificio. Sin ofertas vengativas a la baja, sin manipulación mezquina. Simplemente había superado a todos los demás con precisión clínica. La adquisición había sido rápida y completa.
El imperio inmobiliario de Samuel, construido durante 40 años, se había desmoronado en 6 meses. Sin Ryan para preparar como su sucesor y con los crecientes costos legales desangrando el efectivo, el viejo se había visto obligado a liquidar activos para sobrevivir. Dan subió en el ascensor hasta el último piso, la antigua suite ejecutiva de Samuel, ahora suya. La vista era espectacular, con vistas al puerto de Boston y al distrito financiero que él había ayudado a remodelar. Pero la victoria se sentía hueca de alguna manera, como consumir una comida sin saborearla. Margarite lo encontró allí una hora más tarde, revisando los documentos de adquisición con la misma atención metódica que aplicaba a cada decisión empresarial. La transición está completa, informó. Todas las antiguas propiedades de Sherwood Holdings están ahora bajo la gestión de Smith Enterprises. ¿Y los empleados? Conservados, como especificaste. La gente de Samuel conoce las propiedades mejor que nadie. Bien. La continuidad importa. Margarite estudió su rostro con la preocupación de alguien que lo conocía desde hacía 15 años. Dan, ¿estás seguro de esto? ¿De qué? De todo. Las adquisiciones, la expansión, esto. Hizo un gesto hacia la opulenta oficina. Este no eres tú. Soy exactamente yo. Es lo que construí. No. Lo que tú construiste fue innovador, creativo, con visión de futuro. Esto es solo conquista por el simple hecho de conquistar. Dan se volvió hacia la ventana, observando a los barcos navegar por el puerto muy abajo. Samuel siempre dijo que nunca llegaría a ser nada digno del nombre Sherwood. Ahora soy dueño del nombre Sherwood. ¿Y qué queda? Has destruido a tu familia, te has divorciado de tu esposa, has llevado a la bancarrota a tu padre. ¿Qué pasa ahora? Era una pregunta que Dan había estado evitando durante meses. La mecánica de la venganza lo había consumido por completo. Pero ahora que la victoria estaba lograda, se sentía extrañamente vacío. Construyo algo nuevo, dijo finalmente. ¿Con quién? Te has aislado de todos los que se preocupaban por ti. La gente se preocupa por el éxito. Yo tengo éxito. La gente se preocupaba por Dan Smith, el hombre que construyó un imperio desde la nada. Respetaban su visión, su integridad, su lealtad hacia quienes lo apoyaban. La voz de Margarite era suave pero firme. Esta versión de ti, la que destruye familias y compra venganza, no es alguien a quien admirar. Antes de que Dan pudiera responder, su asistente anunció una visita, la detective María Santos del Departamento de Policía de Boston. Entró en la oficina con el porte seguro de alguien acostumbrado a tratar con gente poderosa que se creía por encima de las consecuencias. Señor Smith, quería ponerlo al día sobre el caso de Ryan Ellison. La escucho. Ha sido liberado a un centro de mínima seguridad en Connecticut. Prisionero modelo, inscrito en terapia de adicciones, se espera que cumpla 16 meses en total. Y la restitución se está pagando a través de un programa de decomiso de activos. La propiedad personal de su hermano, las cuentas de inversión, incluso su coche, todo liquidado para reembolsar a los inversores de Harbor Point. Dan asintió. Ryan saldría de la cárcel sin nada. Sin dinero, sin reputación, sin perspectivas. Era un tipo diferente de sentencia de muerte. Hay algo más, continuó la detective Santos. Recibimos una llamada interesante ayer. Un soplo anónimo sobre la organización de Vincent Torino. ¿Qué tipo de soplo? Alguien proporcionó registros financieros detallados que mostraban blanqueo de dinero a través de transacciones inmobiliarias. Torino fue arrestado esta mañana por cargos federales. Dan mantuvo su expresión neutral, pero por dentro sonrió. Pagar a la organización de Torino para que dejara en paz a Ryan no significaba olvidar su existencia. Unas cuantas llamadas cuidadosamente colocadas a las autoridades federales habían asegurado que esa amenaza en particular fuera neutralizada permanentemente. Interesante, dijo con suavidad. Muy interesante. La persona que llamó sabía cosas que solo alguien con acceso interno podría saber. Fechas de transacciones, números de cuenta, transferencias de propiedad que se remontan a 5 años. Espero que atrapen a quien sea responsable de tales crímenes.
La detective Santos estudió su rostro por un momento, luego sonrió ligeramente. Estoy segura de que se hará justicia. Que tenga un buen día, señor Smith. Después de que ella se fuera, Margarite negó con la cabeza asombrada. ¿Torino también? ¿A cuántos enemigos eliminaste en una sola campaña? A todos. ¿Y ahora? Dan caminó hacia su escritorio y recogió una carpeta gruesa que había estado revisando, planos arquitectónicos para un proyecto de desarrollo masivo en South Boston, la misma zona donde había crecido pobre e impotente. Ahora construyo algo que importa. Los planos mostraban un desarrollo de uso mixto como nunca se había visto en Boston, viviendas asequibles integradas con espacios comerciales, centros comunitarios, instalaciones educativas. Era el tipo de proyecto que transformaría barrios en lugar de simplemente generar beneficios. En esto has estado trabajando durante meses. Mientras todos pensaban que estaba centrado en la venganza, estaba diseñando algo constructivo. Es hermoso, Dan. ¿Pero por qué South Boston? ¿Por qué ese barrio? Porque es donde aprendí que la pobreza no se trata de dinero. Se trata de impotencia. Este desarrollo le da a la gente poder sobre sus propias vidas. Margarite sonrió por primera vez en meses. Este es quien realmente eres. No. Este es quien estoy eligiendo ser. Esa noche, Dan condujo por South Boston, pasando por el almacén que había comprado meses antes, por las casas de vecindad donde había pasado su infancia, por los solares vacíos que pronto albergarían su visión del futuro. Su teléfono sonó. Cari Valencia, llamando con noticias sobre Jennifer. Le va bien en California, informó Cari. Empezó su propio negocio de diseño de interiores. Pequeño, pero creciendo. A veces pregunta por ti. ¿Qué le dices? Que eres el mismo de siempre. Centrado, impulsivo, imposible de leer. Quizás eso esté cambiando. Bien. Te amaba, ¿sabes? Realmente te amaba. No solo el estilo de vida. Pero no lo suficiente como para ser fiel. No, no lo suficiente para eso. Pero sí lo suficiente como para arrepentirse cada día. Dan consideró esta información sin la ira ardiente que lo habría consumido 6 meses atrás. La traición de Jennifer lo había herido profundamente, pero la herida estaba cicatrizando, cubierta por una cicatriz, pero ya no sangraba. Dile que espero que sea feliz, dijo finalmente. ¿Lo dices en serio? Estoy aprendiendo a decirlo en serio. Después de colgar, Dan aparcó fuera del viejo almacén y caminó por el espacio vacío, imaginando el centro comunitario en el que se convertiría. Por primera vez en meses, sintió algo parecido a la paz. Su venganza estaba completa, sus enemigos derrotados, su imperio expandido más allá de cualquier cosa que Samuel hubiera logrado jamás. Pero lo más importante, finalmente estaba construyendo algo que sobreviviría a su ira. Capítulo 9, Imperio de Redención. 2 años después, Dan se encontraba ante el Concejo Municipal de Boston, presentando su proyecto de renovación de South Boston a una cámara abarrotada. Los planes habían evolucionado de un simple desarrollo a algo sin precedentes, una transformación integral del barrio que albergaría a 10.000 personas mientras creaba 15.000 empleos. La oposición era predecible, promotores establecidos que resentían la competencia, políticos que cuestionaban la economía, activistas comunitarios que sospechaban de la gentrificación. Pero Dan había aprendido algo crucial durante su campaña de venganza, que el verdadero poder no venía de destruir enemigos, sino de construir algo que ellos no pudieran derribar. Los críticos tienen razón en una cosa, dijo Dan, dirigiéndose directamente al concejo. Este proyecto cambiará South Boston para siempre. Los niños que crezcan en estos barrios tendrán oportunidades que sus padres nunca imaginaron. Las familias serán propietarias de sus casas en lugar de alquilar viviendas de vecindad. Los negocios locales prosperarán en lugar de sobrevivir. La concejala Patricia Moore, una escéptica de larga data de los proyectos de desarrollo, se inclinó hacia adelante. Señor Smith, los márgenes de beneficio de su empresa en este proyecto son notablemente bajos. Algunos analistas sugieren que apenas cubrirá los gastos. ¿Por qué? Porque el beneficio no es la única medida del éxito. Esa es una filosofía inusual para un promotor inmobiliario.
No soy un promotor inmobiliario usual. La votación fue una aprobación unánime, pero Dan apenas notó los aplausos. Su atención estaba centrada en dos figuras en la galería, Samuel y Ryan, sentados juntos en la última fila. Después de la reunión, Dan esperó en el pasillo mientras padre e hijo se acercaban. Samuel aparentaba cada uno de sus 72 años, su figura antes imponente encorvada por la edad y la derrota. Ryan parecía más saludable de lo que Dan lo había visto en años, limpio, sobrio, vistiendo la ropa sencilla de un hombre que había aprendido a vivir sin excesos. «Hola, Danny», dijo Samuel en voz baja. «Samuel». «Ryan». Los tres hombres permanecieron en un silencio incómodo, rodeados por los ecos de pasos y conversaciones lejanas. Finalmente, Ryan habló. «Quería disculparme. Por todo. Ya lo hiciste. Varias veces. Lo sé, pero...». Ryan luchaba por encontrar las palabras. «La cárcel te da tiempo para pensar. Sobre las decisiones que has tomado, la gente a la que has herido». «¿Y a qué conclusión llegaste?» «A que pasé toda mi vida tratando de ser algo que no era, en lugar de averiguar quién era realmente». Dan estudió el rostro de su hermano, buscando rastros del manipulador encantador que le había robado a su esposa y malversado su dinero. Lo que vio en su lugar fue a alguien que parecía genuinamente roto y reconstruido, con los bordes duros suavizados, la confianza artificial reemplazada por una humilde tranquilidad. «¿Qué haces ahora?» «Supervisor de servicios comunitarios para exconvictos que se reincorporan a la sociedad. El sueldo es terrible, pero es un trabajo honesto». «¿Y Jennifer?» La expresión de Ryan se tensó ligeramente. «Jennifer y yo no hemos hablado desde mi arresto. Lo que teníamos estaba construido sobre mentiras, y se derrumbó cuando salió la verdad». Samuel se aclaró la garganta. «Danny, sé que no tengo derecho a pedirte nada». «Tienes razón. No lo tienes. Pero te lo pido de todos modos». «¿Perdón?» «No para mí, sino para la familia que aún podríamos ser». Dan miró a su padre, realmente lo miró por primera vez en años. El hombre que había aterrorizado su infancia se había ido, reemplazado por un anciano destrozado que buscaba una absolución que no merecía. «No te perdono», dijo Dan con calma. «No perdono a Ryan. No perdono a Jennifer. El perdón es para el pasado, y el pasado está muerto». El rostro de Samuel decayó, pero Dan continuó. «Pero tampoco necesito cargar más con esa ira. Me enseñaste que la fuerza importa, que la lealtad debe ganarse, que el respeto proviene de las acciones en lugar de las palabras. Esas lecciones dieron forma a todo lo que construí. ¿Y ahora? Ahora estoy construyendo algo más grande que la venganza». Dan hizo un gesto hacia la cámara donde el proyecto de South Boston acababa de ser aprobado. «Esto albergará a 30.000 personas durante la próxima década. Creará empleos, reconstruirá comunidades, dará a los niños que crecen como yo una oportunidad de algo mejor». «Eso es increíble», Dan dijo Ryan. «Es exactamente lo que esta ciudad necesita. Es lo que toda ciudad necesita. Estoy expandiendo el modelo a Detroit, Cleveland, Newark, a cualquier lugar donde la pobreza y la impotencia se crucen». Samuel miró a su hijo con algo parecido al asombro. «Esta es la obra de tu vida. Esta es mi redención». El anciano pareció considerar esto, luego asintió lentamente. «Podríamos. ¿Sería posible que cenáramos alguna vez? ¿Como una familia?» «No somos una familia, Samuel. Somos tres hombres que comparten algo de ADN y una historia complicada. Pero quizás podríamos ser algo mejor que enemigos». Dan consideró la petición. 2 años atrás, la habría rechazado de inmediato, se habría satisfecho viendo a su padre suplicar atención. Pero el hombre que estaba ante él no representaba ninguna amenaza, no ofrecía ningún desafío que valiera la pena conquistar. «Quizás», dijo finalmente. «Pero no como la familia que éramos. Como las personas que estamos eligiendo ser». Después de que se fueran, Dan condujo hasta el puerto, donde la primera fase del proyecto de South Boston ya estaba en construcción. Las grúas perforaban el cielo como oraciones mecánicas, los trabajadores se movían con energía decidida,
y lenta, metódicamente, algo hermoso estaba tomando forma. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Margarite: CNN quiere una entrevista sobre el proyecto de renovación. Algo sobre un promotor multimillonario con conciencia. Dan respondió: prográmala. Pero asegúrate de que entiendan que esto no es caridad. Es evolución. Mientras el sol se ponía sobre el puerto de Boston, Dan Smith estaba solo, pero no solitario, observando su ciudad transformarse. El imperio que había construido sobre la venganza se estaba convirtiendo en algo completamente diferente, un legado de construcción en lugar de destrucción, de creación en lugar de conquista. Pensó en Jennifer reconstruyendo su vida en California, en Ryan ganando la redención a través del servicio a los demás, en Samuel aprendiendo a vivir con las consecuencias de sus elecciones. Todos estaban encontrando sus propios caminos hacia adelante, al igual que él encontraba el suyo. Las cicatrices permanecían. Siempre lo harían. Pero las cicatrices eran prueba de supervivencia, evidencia de que las heridas podían sanar incluso cuando el perdón parecía imposible. Dan Smith había obtenido su venganza por completo, implacablemente, sin piedad ni concesiones. Destruyó a sus enemigos y demostró su fuerza más allá de toda duda. Pero lo más importante, aprendió que la mayor victoria no era derrotar a quienes lo habían agraviado. Era convertirse en alguien digno del poder que había ganado. El imperio seguiría creciendo, pero ahora construiría en lugar de simplemente dominar. Y al final, ese sería un legado que valdría más que toda la venganza del mundo. Epílogo. 5 años después, la Fundación Smith había construido viviendas y centros comunitarios en 12 ciudades, proporcionando hogar a más de 50.000 personas y creando más de 100.000 empleos. Dan seguía siendo el CEO de Smith Enterprises, pero pasaba la mayor parte de su tiempo viajando entre proyectos, trabajando con arquitectos y líderes comunitarios para diseñar desarrollos que sirvieran a la gente en lugar de simplemente generar beneficios. Nunca se volvió a casar, aunque salía ocasionalmente con mujeres que lo desafiaban intelectualmente y compartían su visión de la renovación urbana. La soledad que una vez lo había impulsado a trabajar 18 horas al día había sido reemplazada por un sentido de propósito que llenaba los espacios donde una vez vivió la familia. Jennifer había construido una exitosa firma de diseño especializada en interiores de viviendas asequibles. Intercambiaban tarjetas de Navidad, pero nunca hablaban directamente. Algunas heridas sanaban en cicatrices, otras simplemente se desvanecían en la memoria. Ryan continuó su trabajo con exconvictos y nunca había vuelto a tocar el alcohol ni a entrar en un casino desde su liberación. Le había escrito a Dan varias cartas a lo largo de los años, no pidiendo dinero ni perdón, sino compartiendo actualizaciones sobre su trabajo y expresando un genuino orgullo por los logros de su hermano. Dan las leyó todas, pero nunca respondió. Algunas distancias estaban destinadas a mantenerse. Samuel murió pacíficamente mientras dormía a los 75 años, dejando un testamento simple que donaba sus activos restantes a la caridad. Dan asistió al funeral, pero no habló, permaneciendo en la parte de atrás mientras Ryan pronunciaba un panegírico sobre la redención y las segundas oportunidades. El imperio inmobiliario que había comenzado con un único almacén clausurado ahora abarcaba continentes, pero su propósito había evolucionado más allá del beneficio. Dan Smith había aprendido que el verdadero poder no consistía en destruir enemigos. Consistía en construir algo tan sustancial, tan significativo, que sobreviviera tanto al constructor como a sus batallas. Al final, la venganza había sido dulce, pero la redención lo fue aún más. Aquí es donde termina nuestra historia. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su valioso tiempo. Si disfrutaron de esta historia, por favor asegúrense de suscribirse a este canal. Eso me ayudaría mucho. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y allí nos vemos.